Verlo un poquito para que pueda ver lo que se comparte en pantalla. Y aparte no me veo tan de frente, ¿eh? No estoy tan expuesta. Bueno, buenas tardes a todas. Es un gusto que podamos estar reunidas aquí, ¿no? Para nosotras las que semana tras semana compartimos la reunión femenina. No es un gozo poder estar con ustedes y poder compartir una vez más lo que el Señor quiere hablar a nuestros corazones, ¿no? Porque no es la persona que habla desde aquí, sino es lo que el Señor nos quiere decir a cada una de nosotros, ¿no? Y en esta tarde vamos a entrar en la sexta parte de este salmo, ¿eh? Que estamos estudiando, un salmo hermoso, el Salmo 119, que todo en él se comparte y nos lleva continuamente a lo que es la palabra del Señor, ¿no? Em, pero en esta tarde quiero que con sencillez podamos llevarnos una lección y nos podamos acordar de ella, ¿no? Porque lo importante de esto es a veces no tanto lo que podamos hablar, sino lo que nos pueda quedar, ¿no? La enseñanza que podamos sacar, ¿no? Y que realmente con el tiempo la podamos recordar, que es lo importante. Y bueno, antes de abrir la palabra y leer, vamos a tener una corta oración para que el Señor nos esté guiando y ayudando en todo. Señor y Padre Santo, venimos ante tu presencia una vez más, agradecidas por este momento, agradecidas por cada una de las hermanas que se encuentran aquí y amigas, Señor, agradecidas porque aún hay niñas, Señor, que están aquí y es un gozo poder contar con este número de mujeres reunidas para escuchar tu palabra. Te rogamos tu ayuda, tu guía, tu sostén, Señor, tú hables a nuestros corazones y que nos enseñes aquello que tú quieres de nuestras vidas, Señor. Señor, te rogamos que tú estés alentando los corazones. Si hay alguna que se encuentre en enfermedad, en aflicción, en necesidad, que tú estés con cada una de ellas. Y por aquellas que están conectadas por internet, para que puedan dar bien la conexión y también puedan gozarse con nosotras. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por la oportunidad que nos das. Y todo lo dejamos para la honra y gloria de tu nombre. En tu santo nombre. Amén. Vamos a abrir el Salmo 119, ¿sí? Y el título que yo le había puesto a este mensaje es una conexión entre la tierra y el cielo, o entre el cielo y la tierra. Y este título arrancó a partir vieron que el Salmo 119 decíamos que está ordenado de acuerdo al alfabeto hebreo, ¿no? Y cada una de esas letritas que ustedes van a ver acá arriba, por ejemplo, hoy nos toca la letra Bau, ¿no? O Bab, ¿no? Es la sexta letra del alfabeto hebreo. Y yo quise buscar el significado de esta letra. ¿Qué significaba o por qué se utilizaba esta letra? ¿O en qué momento se utilizaba esta letra, ¿no? Y cuando empecé a buscar el significado, dice que la letra en sí, si vemos la otra pantalla, dice que significa, es la sexta letra del alfabeto hebreo, pero significa gancho, clavo o estaca. Y esta letra dice que se usó muchas veces cuando se escribía la construcción del tabernáculo. Porque si nosotros vamos y leemos en la construcción del tabernáculo, dice, se puso estacas para firmar las telas. Se puso ganchos para unir las telas de las cortinas. Y así se va hablando de algo que engancha, de algo que fija, de algo que une. Entonces, gramaticalmente, y yo no soy muy buena en lengua, pero gramaticalmente, esta letra, Bau, significa unión entre dos partes de una oración o conexión. Por ejemplo, cuando tenemos una letra I, un por qué, un también, ¿no? Nos une dos partes de la oración. Entonces, a través de esta letra me llevó a pensar qué conexión importante hemos tenido nosotros. Y Dios nos dio una conexión totalmente importante y que era necesaria para nosotros seres humanos.
Y ahí va a comenzar a desarrollarse este salmo. Pero primero quiero que leamos el texto que sigue, que nos habla de la conexión que Dios nos dio. Y vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 5, versículo 19. Es el texto que había puesto en la invitación, donde nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Pero yo quiero que nos quedemos con esta primera parte. Dios estaba en Cristo. ¿Quién es Cristo? El Hijo de Dios, quien fue necesario que viniera a este mundo para hacer la reconciliación. Y esta palabra reconciliación significa volver a amistad o volver a unir dos partes o dos relaciones que se han alejado. Y Dios, a través del pecado original, se alejó del hombre, se vio cortada esa relación. Y era necesario algo para volver a unir esta relación. ¿Y qué fue necesario? Nada menos que Cristo, el Hijo de Dios, viniendo a este mundo, haciéndose hombre para morir en una cruz. No había otro medio, no había otra forma para que volviera a ver esa unión o esa conexión entre el hombre y Dios. Y en Romanos 5:8 nos dice así, dice, mas Dios muestra su amor. Qué hermoso. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, nuestras situaciones de pecadores, nuestra situación es que somos pecadores. Hagamos lo que hagamos, portémonos lo mejor que podamos, nacemos en pecado, porque lo traemos de nuestro padre Adán, en que siendo aún pecadores, Cristo, la conexión, la unión que era necesaria, murió por nosotros. Entonces acordémonos, esta letra inicial en esta estrofa de este cántico, de este salmo, significa conexión o unión. Y el salmista, cuando se empieza a expresar en esta estrofa, nos va a hablar de esa conexión perfectamente, pero acordémonos que fue necesario una conexión para cada una de las que estamos acá. Las que ya creímos, las que ya aceptamos la obra de la cruz, las que nos reconocimos pecadoras, ya estamos unidas al Padre a través de esta conexión que era Cristo. Pero si hay alguien que aún no está conectada a Dios, fíjese que es necesario pasar por la cruz. Y vamos a comenzar con el primer versículo del Salmo 119. Y yo quiero que para que nos podamos acordar, yo soy media así, ¿no? Generalmente cuando preparo algo o trato de estudiar algo, trato de tomar palabras que me queden guardadas en la mente, ¿no? Y entonces de cada versículo yo quise que nos quedara una palabra clave, ¿no? Y en este primer versículo dice el salmista, venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a los dichos. Y venimos hablando de una conexión que era necesaria para unirnos a Dios. Y esta conexión nos trajo salvación. Y esa es la primera palabra que quiero que destaquemos de este versículo. Nos trajo salvación. Y el salmista dice, venga a mí tu misericordia. Y si pasamos a la otra pantalla, podemos leer en Efesios, voy a pedir que me ayuden con la lectura, así ustedes no están tan calladas y yo no hablo tanto. Efesios 2, versículo 4 y 5. Efesios 2, versículo 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, porque nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Dice, pero Dios que es rico en misericordia. ¿Qué es la misericordia? Yo la busqué en el diccionario y lo quise poner ahí, en el diccionario común.
uno de los significados es este. Atributo de Dios, en cuya virtud perdona los pecados y la miseria. Cuando a veces nosotros nos creemos tanto y no somos más que personas miserables. Porque si no hemos llegado a la cruz y nos hemos reconocido pecadores, seguimos acarreando miseria en nuestra vida. Dice, y las miserias de sus criaturas. Eso es misericordia. La misericordia no está de parte nuestra, es la misericordia que tuvo Dios. ¿Cómo? Dice, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Tú eres un muerto con vida eterna que aún tú eres un muerto vivo o tú eres alguien que ya tiene seguridad de vida eterna. Porque podemos estar vivos, pero muertos, muertos eternamente. Porque si no hemos pasado por la cruz y realmente no nos hemos reconocido pecadores, seguimos siendo muertos vivos. Entonces es importante que tengamos esa seguridad, que esta palabra salvación, así como dice el salmista, venga a mí tu misericordia. El salmista es como que ya se adelantaba en el tiempo y pensaba en aquel día en donde iban a ser un Salvador, el Salvador del mundo, y decía, venga tu misericordia, Jehová a mí, tu salvación sea conmigo. Que realmente en este día todas podamos decir con seguridad, yo tengo seguridad de que soy salva. Yo tengo seguridad de que gozo de la vida eterna, de que un día arreglé mis cuentas con el Señor, ¿no? Y de que esa reconciliación que Dios quiso dar y de que esa conexión que dio un día Dios para que el hombre pudiera volver a tener amistad con Él, ha sido real en mi vida. Si no, no dejemos pasar el momento. Ahora, dice el segundo texto, el 42, dice, bueno, ya hemos obtenido la salvación, ya somos hijas de Dios, pero no todo queda ahí. Que a veces decimos, bueno, yo conocí al Señor, soy salva, me quedo en mi casa, estoy conforme, tranquila, feliz y campante. No es así. Si soy hija de Dios, si realmente he tenido un encuentro con el Señor, si he pedido perdón por mis pecados, va a empezar a pasar como dice el salmista. Y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Y yo acá quise poner como palabra clave testimonio, porque muchas veces puede pasar, y es una realidad, que cuando entramos a ser hijas de Dios comienza el conflicto. Ah, pero vos decís ser hija de Dios, pero vos mirá, ¿y en qué te basás para esto? Entonces, el salmista le pide al Señor que pueda tener respuesta para estos agravios, ¿no? Y entonces yo puse ahí Romanos 1:16, donde Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Nuestro testimonio, pensemos siempre, si vivimos realmente de acuerdo a lo que hemos creído, puede llevar salvación a otros. Pero nunca vamos a ser de influencia a otros para salvación si yo me avergüenzo del evangelio en el que he creído, ¿no? Y no lo confieso entre los hombres. Porque después, en Mateo 10:32 y 33, está ese texto donde el mismo Señor dice, Mateo 10:32 y 33, a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Pero hay una cosa. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. A veces nos cuesta, no es fácil. Muchas veces nos piden razón de lo que hemos creído. Y a veces es difícil confrontarse con otro y decir, no, porque yo sé firmemente en qué creí y yo estoy apoyada en mi fe. Y no voy a negar a mi Dios, ¿no?
Y el Señor dice, el que no me niegue, yo no le negaré delante de mi Padre. Pero cuidado cuando neguemos al Señor y le volvamos las espaldas. El salmista dice, daré respuesta a mi avergonzador. ¿A través de qué? De su palabra, ¿no? Que realmente nuestro testimonio demuestre que somos hijas de Dios, ¿no? Que realmente esa salvación que decimos haber aceptado sea algo que vivimos, ¿no? Porque a veces nos conformamos con decir sí, soy salvo, pero, ¿no? Seguimos en el otro versículo, el 43, y el salmista cada vez sigue metiéndose más en el tema. Ya ha obtenido la salvación de su vida, está tratando de ser un testimonio ante los demás que los empiezan a inquirir por lo que ha creído. Y el salmista dice, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. ¿Cuál es la palabra de verdad que tenemos? Esta, la Biblia. Pero para tenerla en nuestra boca, ¿qué tenemos que hacer? Yo para cuando voy a la escuela y estudio, para saber lo que me están enseñando, ¿yo qué tengo que hacer? Estudiar, sentarme y ponerme y repetir y leer, indagar. Yo no voy a tener la palabra de verdad en mi boca si nunca me acerco a la palabra. Si la Biblia está hermosa, preciosa, me compré una Biblia canto dorado en una caja que venía espectacular, pero así como vino la tengo conservada. Hoy charlábamos con mis compañeras de trabajo y decíamos, gastemos la Biblia, leamos la Biblia, vayamos a la palabra del Señor, ¿no? ¿Y cómo voy a poder hacer, como dice el salmista, que mi boca hable la palabra, si no, si no tengo conocimiento de ella? ¿Cómo voy a hablar de algo a lo que yo no me acerco, ¿no? Volvemos a lo mismo. ¿Cómo voy a una carrera, un estudio, un profesional? No se recibe porque un día le vino una luz y se recibió de médico. Tuvo que quemarse estudiando, indagar y seguir, porque se siguen capacitando, ¿no? Hay médicos que son viejos y no, tengo que ir a un curso, tengo que ir. Y nosotros con la palabra tenemos que ser igual, tenemos que leerla, tenemos que estudiarla. Y por eso es hermoso el consejo que Pablo le da a Timoteo. En 2 Timoteo 2:15 dice, quedó oscura esa diapositiva. 2 Timoteo 2:15 dice así, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad. ¿Estamos usando bien la palabra de verdad o la usamos para nuestra conveniencia? ¿No? Porque esta parte de la Biblia sí me conviene porque estoy cumpliendo, ¿no? Voy bien. Pero a veces hay partes de la Biblia que no me convienen porque no vivo de acuerdo a lo que me dice la palabra. Tengamos cuidado, porque él le dice con diligencia. ¿Y qué? Tener diligencia o una persona diligente. Una persona diligente, ¿qué sería para ustedes? Alguien, claro, alguien que se preocupa, alguien que es presto, alguien que vos decís, Rebe, ¿podés venir a ayudarme mañana? Y la Rebe, sí, sí, mañana a las 8 nos juntamos, pero la Rebe apareció a las 11 de la mañana. ¡Ay, qué diligente que es la Rebe! ¿No? Yo digo, podemos juntarnos a las 8 y a las 8 o 8 menos 5 está. Esa es una persona dirigente, una persona que se preocupa, una persona que está lista, una persona que está dispuesta. Pablo le dice, procura con diligencia. Pero yo pensaba en esto, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, ¿no? ¿Cuándo nos vamos a avergonzar? ¿Cuándo vamos a ser obreros avergonzados? ¿En qué momento?
Claro, pero ¿y cuándo nos vamos a dar cuenta de que no hicimos bien las cosas? Cuando nos llamen a cuenta. ¿Quién nos va a llamar a cuenta? El Padre. Y cuando nos diga, a ver, vení, Cecilia, este día vos no hiciste esto, 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 esto. Ah, no, señor, pero no. Si en la palabra decía que vos tenías que conducirte así. Si yo demandaba esto de vos. Y voy a tener que irme avergonzada. Porque él, en su palabra, por eso Pablo le dice que usa bien la palabra de verdad. En su palabra me dice qué es lo que quiere de mí. Ahora, yo nunca voy a saber qué es lo que quiere Dios de mí si yo no vengo a la palabra. ¿Mm? Por eso es el volver nuevamente a la fuente, el volver nuevamente a la fuente. Por eso este salmo es el más extenso de la Biblia. ¿Por qué? Porque nos habla de la palabra. Lo más importante para la vida de un hijo de Dios. Porque en ella encontramos lo que Él quiere para nosotros, ¿no? Y dice, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. El salmista tenía ya presente que en un momento iba a haber juicio. Tengamos presente que cada día estamos más cerca del juicio. Que no tengamos que alejarnos avergonzados. Que esta palabra de verdad la estemos utilizando como corresponde y no para nuestro antojo. Y me encanta el ejemplo, ahora no se ve ahí mucho la cita, Hechos 17:11. Hechos 17:11 nos habla de unos cristianos. Vamos a ir a ellos. A mí me falta ser como ellos, lo reconozco. Pero si todos fuéramos como ellos, no sufriríamos engaños de de ningún tipo de doctrina extraña que nos quisieran introducir. Porque en Hechos 17:11 nos dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, y podemos decir, ah, eran mejores. Sí, eran mejores porque, pues recibieron la palabra con toda solicitud, es decir, escucharon. Pero no solo se quedaron con lo que escucharon. Dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si las cosas eran así. Acá habla de los hermanos de Berea. Ellos no se quedaban con lo que escuchaban. Podemos escuchar mensajes espectaculares todo el día, ¿m? Que nos motiven, que nos pongan una allá arriba. Pero ojo, hay mucha doctrina rara entre medio. Vayamos a la palabra. Leamos la palabra, sí, nada más. Sentémonos, Señor, háblame. Leámosla, sin comentarios, sin esto. Leamos la palabra. Y vamos a sacar tanta enseñanza y nos va a decir tanto el Señor de ella, que nos vamos a dar cuenta que si nos estábamos equivocando, podemos corregirlo. Y si no, gloria a Dios, estamos viviendo como Él quiere. Pero seamos como los de Berea, que dice, escucharon con solicitud. Es importante escuchar con solicitud. ¿Pero qué hacían? Iban y escudriñaban. Y escudriñar no es, ah, bueno, sí, abrí y cerré. Escudriñar es preocuparse, es buscar, ¿eh? Es estar indagando, ¿no? Para ver si realmente lo que me están diciendo es así. No toquemos de oído, hermano. No nos conformemos con lo que escuchamos. Vivamos nuestra propia lectura diaria. Vivamos la Biblia. Así no nos van a engañar. ¿Por qué? Porque después Pablo le dice a Timoteo, Timoteo 4:4, dice, son como viento, como barcos llevados por todo viento de doctrina, ¿no? Entonces viene uno y te dice, no, porque en realidad el evangelio es esto. O en realidad tenés que vivir de esta manera, o en realidad no es tan así como te dicen, es muy exigente, es muy sufrida, es muy... No, porque si vos vas a la palabra y querés ser obediente al Señor, no va a ser para nada sufrida la vida cristiana. ¿Por qué? Que vos vas a agradar al dueño de la palabra, ¿sí? Y vas a estar contento y feliz porque estás siendo enseñado por el Señor. Ahora, no quiero extenderme. Este era conocimiento, perdón, no se ve la palabra. Adquirir conocimiento de la palabra, ¿sí? Tratemos de hacer eso.
está la salvación, está el testimonio, comenzar a conocer la palabra, porque eso nos va a ayudar a estar firmes. Ahora, el versículo 44, que es el cuarto punto, dice, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y ahora, hemos, alguna vez hemos leído libros de historia o libros de novela o libros de los que estudiamos. Y cuando los leímos una vez, ¿qué hacemos? Ya lo conocemos y ya lo desechamos. Quizás lo leemos 2 veces de nuevo porque me gustó mucho. ¿Saben lo que tiene de bueno la palabra del Señor? Que no se agota. Por eso el salmista dice, siempre, por siempre y eternamente. Y acá tenemos una palabra que es eterna, que todo va a pasar, pero su palabra es pasado, es presente y es futuro. Y es maravilloso porque cuando vamos a la palabra y nos habla del pasado y nos dice lo que vivieron nuestros hermanos antes y nos ayuda también a afirmarnos en la fe y decir, bueno, se equivocaron, cometieron errores, pero volvieron. Son parecidos a nosotros. Pero nos habla de nuestro presente y de cómo tenemos que vivir. Y nos habla de un futuro. Y ahí yo puse esa foto, que también está medio oscura, pero una flor, ¿no? En un florero. A mí me encantan poner flores en los floreros, ¿no? Pero ¿cuánto nos duran? 4, 5 días, cuando mucho, y empiezan, ¡pum!, a perder las hojas, ¿o no? Y se empiezan a marchitar. Isaías 48 dice, la hierba se seca y la flor se marchita, pero hay algo que permanece para siempre, la palabra de Dios. Pero Pedro, en 1 Pedro 1, nos aumenta quién es pasajero. Nos dice algo más que es pasajero. No solo la hierba, no solo la flor. Dice en Pedro 1, 24 y 25, porque toda carne, ¿qué es la carne? Esto es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Nosotros pasamos, pero la palabra sigue permaneciendo. Ha permanecido a través del tiempo, ¿no? Y permanecerá porque en la presencia del Señor, a través de que nos va a juzgar Dios. De lo que Él dejó. Yo dije esto en mi palabra y vos no lo cumpliste. Yo dejé escrito esto en mi palabra y no fue así como viviste. Es eterna, es una palabra que no se marchita. Y el mismo Señor Jesús en Mateo 24 dice, la tierra y el cielo, esto tiene un final. Todo lo que está acá, y gloria a Dios, todo lo que está acá tiene un final. Entonces, como nos decía, me quedó tan arraigado lo que decía Débora. Seguimos juntando abrojos que nos produce la tierra y nos estamos olvidando de lo que es eterno. La palabra del Señor es eterna. Vayamos a ella y dejemos de mirar hacia esta tierra que está pasando y está pasando rápido. Y estamos llegando al final, pero su palabra va a continuar. Vamos el punto, al versículo número 5. Y esta palabra que es eterna, el salmista dice, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Y yo dije, Señor, a través de este versículo, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quieres mostrar? ¿Qué es andar en libertad? Que no estoy preso. Ah, genial. Pero ¿qué es lo que me puede tener preso en este mundo? El pecado. El pecado me tiene preso. Y si seguimos, dice que me va a dar libertad, es la palabra clave, ¿no? Libertad. Y en Juan 8:34 dice, el mismo Señor Jesús estaba diciendo, Juan 8:34, lo quiero leer directamente. Juan 8:34 dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y qué triste realidad, ¿no?
El mundo vive frustrado, amargado, dolido. ¿A consecuencia de qué? De que sigue siendo esclavo del pecado. Y no quiere salir de ahí. Porque hay muchos que no quieren salir, a pesar del tipo de vida que tienen. Y el Señor dice que somos esclavos del pecado. Pero sigue diciendo en el 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y volvemos al punto de partida, esa conexión. La conexión que nos hizo libres del pecado. Solo el Hijo de Dios nos podía libertar. Pero una vez que somos salvas, que nos hemos reconocido pecadores, no tenemos más conexión con el pecado. No volvemos a pecar nunca más. Ya somos santas. No, todos los días volvemos a pecar, ¿no? Y todos los días es necesario limpiarnos de ese pecado. Y entonces dice el versículo 31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, esta verdad. Y la verdad os hará libre. Y yo pensaba en el salmista, ¿no? Escribiendo estos versículos y diciendo que él quería ser libre, que quería sentir libertad. Y él dice en el 45, andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Y si nos vamos a la época del salmista, ¿qué tendría escrito de parte de la palabra del Señor? ¿Qué parte tendría escrita? Esto nosotros lo tenemos completo, tenemos el compendio. ¿El que tenía? La ley de Moisés, lo único. Entonces vayamos a Éxodo 20 y lo vamos a hacer medio rapidito, pero me encantó meditar en esto. Él dice, ¿por qué? Éxodo 20, del 1 al 17. El salmista dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Y acá tenemos los 10 mandamientos, ¿no? Que Moisés, que Jehová le dio a Moisés, ¿no? Para el pueblo de Israel. Pero estos siguen vigentes. Y si nosotros nos fijamos, yo los leía, y digo, ya nos va a dar la libertad del pecado. Con solo leer estos mandamientos ya podemos ser libres de pecar. Porque dice así, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Uno, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. En primer lugar, el Señor dice que Él quiere ser el único Dios. ¿Tiene vigencia hoy para nosotros? Nuestro único Dios. Pero no solo eso, sino que Él dice que es celoso. Él quiere el primer lugar en mi vida. Y no tengo estampita, no tengo ídolos, no tengo imágenes, pero a veces hay cosas en mi vida que ocupan el lugar del Señor y le quitan ese lugar y ese tiempo que yo le tengo que dar a Él. Ahí ya no estoy cumpliendo con un mandamiento, le estoy fallando al Señor. Seguimos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomar el nombre, su nombre en vano. ¿Qué es tomar el nombre de Jehová en vano? Yo tenía una costumbre. Cuando era joven yo decía, se me caía algo y decía, ¡ay Dios! Y muchos tenemos la costumbre. ¡Ay Dios! Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Porque Dios es un Dios santo, ¿no? Y entonces, cuando yo digo así, estoy tomando el nombre de Dios en vano. ¿Mm? Y dice que cuando los que escribían la Biblia, los rollos, que es maravilloso eso, tenían que escribir el nombre de Jehová
Ellos se levantaban, se purificaban, cambiaban la pluma, la limpiaban para escribir el nombre de Dios. Y nosotros lo tomamos a la ligera. A mí me lo dijeron, me corrigieron eso y yo lo corregí. Porque dije, perdóname, Señor, desconocía esto y lo corregí. Es tomar el nombre de Dios en vano. No es así nomás, no es un Dios cualquiera. Estamos hablando de nuestro Dios, de nuestro Señor, de nuestro Salvador. No tomemos el nombre de Jehová en vano. Por eso aplica también a nuestras vidas. Después dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda la obra, mas al séptimo día de reposo mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Nosotros guardamos el séptimo día? No, porque esto cambió cuando el día que el Señor instituyó la cena y dijo, este día será mi día de celebración, mi día de recordación. Ahora, generalmente el día que el Señor instituyó para que nosotros lo recordemos y sea nuestro día de reposo, muchas veces lo utilizamos para nuestros propios placeres, porque es el día que no trabajo, es el día que tengo libre, es el día que puedo hacer algo para mí y mi familia. El Señor nos dice, guardemos el día de reposo. ¿Para qué? Para recordarlo a Él. Seguimos. Dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Qué importante el honrar a los padres y a la madre, el respetarles. Ya nos casamos y el Señor dice que debemos salir de nuestra casa, que no vamos a seguir con ellos, pero nosotros tenemos que honrarles, ayudándolos, cuidándolos, respetándolos, escuchándolos, ¿no? Porque dice que nos va a alargar los días. Y no es poca cosa, ¿eh? Y las promesas del Señor se cumplen. Después dice, no matarás. Y ahí ya dijimos, bueno, ya no salgo a matar a nadie. Cuidado, a veces matamos con el pensamiento. Porque a veces desearíamos que hubieran personas que no existieran. Tengamos cuidado. ¿Mm? Dice, no cometerás adulterio. No hurtarás. No te quedes con lo que no es tuyo, aunque sea muy pequeño. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Cuántas veces hablamos sin saber la realidad de los demás? Y eso es hablar falso testimonio. No nos metamos en la vida de los demás. Suficiente con la nuestra. Dice, no codiciarás. Ay, en esta época, mamá, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y pensemos, ¿cómo se vive en sociedad, no? Vivimos de la envidia, ¿no? Si el vecino se compró el auto del fitito, yo me quiero comprar uno que pase un poquito más alto que el techo. Si la otra cambió la cortina, yo voy a hacer todo lo posible para cambiar la cortina. Y así, ¿no? Y eso es dañino para nuestra propia vida, ¿no? Porque nos daña, porque vivimos dando vueltas en cosas que no nos traen ningún bien. Entonces, vuelvo al salmista. Nos trae libertad recordar, aunque sea estos 10 mandamientos que dejó el Señor, sí que nos trae libertad. Porque cuántas cosas nos enseñan que a veces nosotros no estamos cumpliendo. Y no necesitamos estar bajo la ley. Pero la palabra del Señor es vigente. ¿Sí? Seguimos con el próximo porque si no, se va a pasar el tiempo. Dice Salmo el 46. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Y yo digo, acá viene una parte difícil, ¿no?
estamos siendo bombardeados por leyes que están creando los gobiernos que están yendo contra la palabra, ¿no? La ley de género, igualdad de género, la ley del aborto, el ESI, que se enseña en las escuelas, hemos ahondado en eso, es terrible lo que le quieren introducir a los chicos. Tengamos cuidado y no tengamos miedo de que cuando llegan nuestros hijos a la casa, decirles, no, eso no es así, o tal y tal cosa tiene que ser así, a través de la palabra, ¿no? Y dice el salmista que él pueda, dice, hablaré de tus testimonios delante de los reyes. Y a veces es difícil, según delante de quién nos toque defender la palabra, no es fácil, ¿no? A veces viene una persona importante y se burla de la palabra del Señor o te trata de sonsacar algo y vos decís, ay, no, pero lo que pasa es que está tal persona, está la autoridad, ¿cómo voy a estar? No, no tengamos miedo de eso. Defendamos nuestra fe y la palabra del Señor. Y digamos, no, yo no estoy de acuerdo. A nosotros nos pasa en el trabajo con la famosa ley Micaela, que nos quieren hacer rendir esa ley. Y no habla de la ley Micaela, habla de género. Y donde te quieren meter a toda costa que la igualdad de género es lo correcto. No, porque si yo voy a la palabra, el Señor me dice que creó a un hombre y a una mujer y no va a cambiar. Y dijo que era lo perfecto. ¿Eh? Entonces, no, y así pierda mi trabajo, porque puede pasar. Yo tengo que tener la confianza que el Señor va a proveer y va a dar si yo lo honro a Él y yo defiendo su verdad. ¿Eh? Porque volvemos al texto de antes. El que me sea, el que me... eh, se me voló el texto. El que me defienda ante los hombres era. Yo lo defenderé ante mi Padre, ¿no? Y es la realidad. No tengamos miedo de estas cosas. Porque el hombre es hombre, tenga el cargo que tenga, sea quien sea, es hombre igual que nosotros. Dios es el Dios de todo y el que nos puede defender en realidad y puede hacer cosas maravillosas si nosotros le somos fiel a Él. Y entonces, ahí yo puse un ejemplo que estaría buenísimo después cuando vayan a su casa, si pueden leer cuando Pablo está ante Agripa, ¿no? Ante Berenice y ante Festo. Y a Pablo lo han acusado de muerte, ¿no? Por lo que él está haciendo. ¿Y qué hace Pablo? Predica el Evangelio. Pero a los demás no les convenía. ¿Por qué? Porque estaban viniendo contra su religión. Los fariseos, los sacerdotes, no querían que se siguiera predicando el Evangelio de verdad. Y entonces Pablo va ante Festo y si después pueden, léanlo en Hechos. Y entonces él empieza a exponer, ¿no? Que el primero es un perseguidor de los cristianos y que él lo hacía pensando que él estaba haciendo bien, hasta que un día tiene un encuentro con Dios. Y Dios le dice, Pablo, me estás persiguiendo a mí. Y entonces él conoce al Señor y él empieza a predicar el Evangelio. Y él le cuenta este testimonio. Y Agripas en un momento le dice, por poco me persuades a ser cristiano. Qué lástima ese poco. No tengamos miedo de defender el Evangelio, porque no sabemos quién puede llegar a los pies del Señor. No importa el cargo, el puesto o quién sea. Quizás llegue a conocer al Señor. ¿Por qué? Porque yo defendí la verdad. Y vamos llegando al final y ya el salmista está meditando en que ha obtenido la salvación, en que él va a dar testimonio aunque lo avergüencen, en que la palabra del Señor quiere que esté de continuo en su boca, en esta palabra que le da libertad, en esta palabra que tiene que ser defendida ante los hombres. Y dice, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Y entonces cuando nosotros vemos que estamos de acuerdo a la verdad, lo único que podemos sentir en nuestra vida y en nuestro corazón es gozo. Gozo porque aunque quizás alrededor nuestro por defender la verdad no se encuentre nadie, pero tenemos todo. ¿Por qué? Porque tenemos al Señor al lado nuestro. Y es el que nos va a defender, el que nos va a sostener hasta el final y el que nos va a alentar a través de su palabra. Y entonces dice, en el versículo ahí dice, eh, ah, Juan 15.
10 y 11. Dice, si guardáis mis mandamientos, 11. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Hermanas, el guardar la palabra, el acercarnos cada día a la palabra, el estudiar la palabra, el obedecer la palabra, no nos va a producir tristeza, va a traer gozo a nuestras vidas y a nuestro corazón. Y entonces ya el salmista finaliza, y yo ya pienso en esto, que está finalizando el salmista y ya está tan dichoso que dice, alzaré a sí mismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Y yo ya pienso cuando decimos de alzar las manos hacia el Señor, yo lo digo cuando lo hacemos en alabanza. Decir, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que me has dado. Gracias por la salvación que tengo. Que realmente esto pueda producir una alabanza en mi vida. ¿Eh? Y que realmente el sentido mío sea el meditar en los estatutos del Señor. ¿Por qué? Porque es de la única manera que no voy a errar el camino. Vuelvo nuevamente. El tiempo se acorta. El plazo se termina. Para los que no conocen al Señor, en Corintios dice, hoy es el día de salvación. Hoy. Para los que no conocen al Señor, hoy es el día de salvación. No lo dejes pasar. Pero para aquellos que conocemos al Señor, y si no estamos caminando realmente como Él desea, no estamos buscando en su palabra, no estamos leyendo continuamente la Biblia, meditemos, meditemos y volvamos. Volvamos al Señor, volvamos a su camino, volvamos a la palabra. Porque es lo que nos va a traer gozo, nos va a traer libertad del pecado. No importa si hemos errado, no importa si nos equivocamos. El Señor perdona, el Señor salva, el Señor cura, el Señor libra. Vayamos a la palabra. Es lo que Dios dejó revelado para el hombre. Es lo único que nos va a acercar a Él. No hay otro camino. Entonces que podamos decir como el salmista, alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Quiere el Señor que nos bendiga y que nos alentemos a seguir. El camino a veces es difícil, a veces tenemos tropezones, ¿no? Pero vayamos a la palabra que es lo que nos va a animar a acercarnos al Señor y nos va a guiar cada día en su verdad. Que el Señor nos bendiga.